¿Qué hacen y qué deberían garantizar los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe? En esta clase tendremos dos momentos. El primero, que lo van a ver conmigo, en el que definiremos los tres conceptos que atañen a la clase de hoy: cobertura, acceso y calidad. Y posteriormente tendremos una segunda parte con el profesor John Harold, en el que vamos a desarrollar aspectos como el nacimiento de los sistemas de salud en la región, las reformas y algunas posibles proyecciones de futuro sobre las exigencias en la temática del VIH. ¿Qué es el acceso a la salud? El acceso se refiere a las posibilidades que tiene la población de ser asistida por los servicios de salud, teniendo en cuenta las barreras existentes, que pueden ser geográficas, étnicas, costos, discriminación por género, orientación sexual, entre otras. ¿Y la cobertura en salud qué es? La cobertura en salud se define como la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población, lo cual incluye la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos, tecnologías de la salud, que incluye también los medicamentos, y el financiamiento. Y se reconocen tres tipos de cobertura. La horizontal, que es la cobertura poblacional, que se refiere a la proporción de población que realmente está cubierta por el sistema de salud. La vertical, que es la cobertura prestacional de servicios, que se refiere a cuáles servicios y qué tratamientos están disponibles y qué personas pueden acceder a ellos. Y el financiamiento, la cobertura de financiamiento, se refiere a los mecanismos que el sistema tiene para financiar. Fundamentalmente se refiere a la inversión del Estado, sea con recursos propios o de otros organismos internacionales. La cobertura elimina la barrera del pago, o sea, el gasto de bolsillo de las personas usuarias. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se entrecruzan la cobertura y el acceso? El Servicio de Salud de Santa Rita tiene un stock disponible por año de aproximadamente 20.000 preservativos, que sería la cobertura de servicio o prestacional, para alcanzar a una población de 2.000 personas, que se refiere a la cobertura poblacional. A final de año accedieron 200 personas y su stock de condones disponible sigue siendo 18.000. ¿Por qué? Porque existen problemas de acceso. El servicio está a una distancia de 5 kilómetros por camino de tierra, barrera geográfica. El pasaje cuesta aproximadamente $1, que es una barrera económica. El personal de salud te hace una entrevista sobre tus prácticas sexuales en la que con actitud burlona te pregunta sobre tu orientación, si eres HCH, incluso te hacen firmar con tus datos personales un documento para que puedas acceder a los profilácticos. Al final se genera una barrera de discriminación. Es decir, si bien hay cierta cobertura, existen múltiples barreras de acceso. Y el concepto de calidad. El concepto de calidad en VIH es un término que no está cerrado, sino que es dinámico y va cambiando con el tiempo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la define como el grado en que los servicios de salud incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y que se ajustan a conocimientos profesionales basados en datos probatorios científicos. Sin embargo, la calidad en sí misma es un concepto muy dinámico. En cada momento histórico ha ido cambiando. Por ejemplo, hace 20 años la calidad de un servicio de salud relacionado con VIH podría haber sido que el centro de salud tenga al menos un infectólogo o una infectóloga, mientras que hoy la calidad se mide de otra manera. El servicio de salud requiere, además de tener profesionales de infectología, que los tiempos de espera sean menores a 30 minutos, que el consultorio garantice la máxima confidencialidad, entre otros criterios. Además, dentro del concepto de calidad debemos reconocer y ponderar la importancia de la subjetividad de las personas y de la intersubjetividad. Los servicios tienen que ser medidos a través también de esas impresiones, de las emociones, de la opinión, de las personas usuarias que lo utilizan, y ver cómo hacemos de eso un elemento fundamental del monitoreo y la incidencia para la mejora. Particularmente, uno de los ejemplos más significativos de esto es la calidad de los servicios en relación al trato del personal de salud. La experiencia ha demostrado que no solo el conocimiento científico probatorio por parte del personal sobre el tema de VIH, por más conocimiento que tengan, no es suficiente para garantizar la calidad del servicio, sino que es necesario eliminar las actitudes discriminatorias, estigmatizantes de estos hacia las personas usuarias, que se constituyen habitualmente en barreras de acceso y exclusión.
Vamos a dar un paso más en la conceptualización. Cuando introducimos el enfoque de derechos, que vimos en la clase ya anterior, aparece otro concepto fundamental que contribuye a darnos luz sobre la pregunta que nos convoca en esta clase. Es el de la universalidad. Desde la perspectiva de la salud colectiva, debemos centrarnos en la salud y no solo en la ausencia de enfermedad. La OMS en 1946 ya estableció que tenemos la responsabilidad mundial de caminar hacia el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, ya que es un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, de religión, de ideología política o de condición económica o social. Por tanto, estamos hablando de que el derecho a la salud solo se garantiza con acceso universal, que obviamente incluye la cobertura horizontal, vertical y de financiamiento. Hace algunos años empezó a sonar fuertemente el concepto de cobertura universal de salud. O de sanitaria a veces también se utiliza, y a incluirse en la mayor parte de los documentos en salud, incluidos los relacionados a la respuesta nacional al VIH en cada país. Este concepto es más amplio de lo que parece y debemos comprenderlo. La cobertura universal sanitaria tiene por objeto que las personas tengan acceso a un paquete de servicios sanitarios esenciales o mínimos, también se llaman, de calidad, sin tener que pasar por penurias financieras para pagarlos, es decir, que sean asequibles, pagables. Con esta propuesta de cobertura universal de salud se produjo un cambio fundamental en lo que entendemos por derecho a la salud y acceso universal. ¿Cuáles son estos cambios? La cobertura universal de salud sustituye la obligación de los estados a garantizar el acceso universal, es decir, a todas las personas por igual según sus necesidades particulares, garantizando el máximo grado de salud, por la obligación de los estados a garantizar coberturas sobre ciertas enfermedades y servicios que se le llaman también paquetes de enfermedad y servicios, según la condición económica en la que se encuentran las personas. Se sustituye la gratuidad de los sistemas sanitarios, sostenido históricamente como estrategia fundamental para garantizar el acceso universal, por el de protección financiera y la asequibilidad, que se refiere fundamentalmente a diseñar sistemas de financiamiento en los estados basados en pólizas de seguro que cubren solo algunos paquetes esenciales básicos. La salud ya no se entiende como una responsabilidad colectiva y estatal, sino que es una responsabilidad individual que pertenece al ámbito de lo privado y debe resolverse en el marco de la relación individuo, familia, iniciativa privada. El Estado solo debe garantizar asistencia mínima a aquellos que fracasan en satisfacer sus necesidades básicas, es decir, los empobrecidos, las personas empobrecidas. ¿Por qué se produce este cambio? Porque se impuso la lógica del mercado global, configurando la salud como un bien de consumo y no como un derecho humano que debe ser alcanzado para toda la humanidad. Como veremos más adelante con el profesor Harold, los hechos demostraban ya antes de la implantación de esta política en el 2005 sobre la cobertura de salud universal, que esta cobertura no se traduce necesariamente en derecho a la salud o en acceso a la salud universal. Ante la crítica, esta propuesta de cobertura universal en salud como política y la presión de ciertos gobiernos, en los documentos de la Organización Panamericana de la Salud apareció también el concepto de acceso universal a la salud. Entonces, normalmente encontramos ambos conceptos juntos, cobertura y acceso universal a la salud. No obstante, en la práctica, muchos países de la región tienen o pretenden continuar con el mandato de la política global basada en los paquetes y pólizas de seguro, que no garantizan ni el acceso universal ni el derecho a la salud. ¿Y en VIH de qué hablamos? Les voy a dejar un manualcito en un link para que vean. Es un documento reciente de ONU-SIDA en la que se le encomiendan 10 acciones a la sociedad civil con relación al VIH y la cobertura sanitaria universal como propuesta política. La cuarta de estas acciones solicita como acción principal incluir el VIH en el paquete de beneficios para la salud. Es decir, incluir un paquete dentro de otro paquete. Así que termino dejándoles una pequeña tarea, que sería cuáles son los parámetros de calidad que nosotros consideramos en salud cuando hablamos de VIH. Y me despido dando paso al profesor John Harold y haciéndoles una pregunta que quiero que a lo largo de este curso vayan pensando. Es, como propuesta política de salud para nuestros países, ¿queremos seguir
diseñando o rediseñando paquetes de salud? Muchas gracias, nos vemos pronto. Las ideas a desarrollar y poner en práctica en este taller son: ¿cómo y en qué contextos nacen los sistemas de salud de Latinoamérica y el Caribe? ¿Y qué nos han ofrecido y qué debemos exigirles a futuro en materia, por ejemplo, de cobertura, acceso y calidad a los programas de VIH-Sida de nuestras regiones o países? Para desarrollar la primera idea, quiero remontarme al periodo de 1880 a 1940, años en los que la mayoría de nuestros países ajustan sus servicios de salud al modo de producción capitalista y a las relaciones con las potencias dominantes con las que tenían comercio en esos años, Estados Unidos principalmente. Estas relaciones comerciales consistían en abundantes exportaciones de productos agrícolas, como café, azúcar y banano, y de minerales y manufacturas que requirieron de dos medidas sanitarias a cargo de las burguesías nacionales, apoyadas por las potencias extranjeras. La primera medida fue el saneamiento de los puertos marítimos o fluviales, donde abundaban infecciones tropicales como malaria, fiebre amarilla, dengue y otras infecciones debilitantes que por diferentes rutas comerciales llevaban estas enfermedades desde los puertos de nuestros países a los de llegada en Estados Unidos o Europa. La segunda medida, denominada erradicación, se dirigió a intervenir extensos territorios y grandes cantidades de población, especialmente a quienes trabajaban en el campo, en condiciones precarias, en zonas donde los mosquitos, gusanos y otros vectores favorecían la transmisión de las enfermedades mencionadas, causantes de grandes reducciones en la productividad de los trabajadores que disminuían considerablemente las ganancias de las burguesías exportadoras. Estas dos medidas requirieron de la organización de sistemas nacionales de salud, proceso dirigido por Estados Unidos y definido por el tamaño, poder económico y orientación política de las burguesías locales, y del otro lado por la capacidad de organización, acción política, lucha y negociación de la clase trabajadora en toda la región. Diferentes correlaciones de fuerza configuraron diferentes sistemas de salud así: los de los países más desarrollados del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Brasil; los de países de desarrollo capitalista intermedio, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay y Perú; el de México, como caso emblemático por la revolución antiimperialista de 1910, los de Panamá y los países de Centroamérica, marcados por una burguesía dominada por la fuerte presencia de empresas estadounidenses, como la United Fruit Company, verdaderos enclaves extranjeros en nuestros países, y la Fundación Rockefeller. Y por último, los casos especiales de los países ocupados militarmente por Estados Unidos, que fueron Cuba, República Dominicana y Haití. Antes de pasar al taller, recordemos brevemente algunas de las implicaciones de las reformas de las décadas pasadas. Como breve balance, podemos afirmar que los seguros privados no han alcanzado cobertura universal. Los paquetes de servicios médicos son limitados. Se profundizan las inequidades y aumentan las barreras de acceso. Hay separación entre administración de fondos y prestación de servicios, es decir, la mercantilización y presencia dominante de actores económicos privados con acceso a los fondos públicos de salud y pensiones de la población. Cambian la terminología utilizada, toman conceptos de los movimientos sociales progresistas, se los apropian y prometen rutas de derechos, equidad, extensión de la cobertura sanitaria con sistemas de aseguramiento, privados o público-privados, así sea solo en el papel, como en el caso colombiano. La lógica dominante es la económica y no la de garantizar el derecho a la salud. A la luz de lo expuesto hasta ahora, examinaremos a primera vista, pero con los ojos alerta, los programas de VIH y lo que entre comillas nos garantizan según lo que el ONU-SIDA publica en sus documentos, en especial el titulado Monitoreo Global del SIDA 2021, disponible en el aula virtual del diplomado.
Les pedimos a los colectivos y personas participantes que según sus tiempos realicen como aplicación de lo visto hasta acá una lectura crítica de este y otros documentos y los retomen más adelante con las herramientas de siguientes módulos. Es relevante prestar especial cuidado a los términos y vocabulario que se emplean, toda vez que vienen cargados de significados políticos que nos incumben y generalmente nos perjudican. Como ejemplo para el taller, presentaré los 10 compromisos que el documento propuso para ser cumplidos en 2018, 2020 y como máximo en 2021. A medida que los vaya presentando, les pido que en sus cuadernos de notas o mentalmente marquen si se cumplió parcialmente o no se cumplió, y lo interpreten desde el marco teórico que se ha presentado hasta ahora y vislumbremos las consecuencias que conlleva para las personas o colectivos viviendo o afectados por el virus. Cito textualmente: compromiso 1, garantizar que los 30 millones de personas que viven con el VIH tienen acceso al tratamiento mediante el cumplimiento de los objetivos 90, 90, 90 antes de 2020. Compromiso 2, eliminar los nuevos casos de infección por VIH en niños antes de 2020 y garantizar que 1.6 millones de niños tienen acceso al tratamiento para el VIH antes de 2018. Compromiso 3, garantizar el acceso a los programas combinados de prevención, incluyendo la profilaxis preexposición, la circuncisión médica masculina voluntaria, la reducción de daños y los preservativos a al menos el 90% de la población antes de 2020, especialmente para las mujeres jóvenes y las adolescentes en países de alta prevalencia y para las poblaciones clave, homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, profesionales del sexo y sus clientes, personas que se inyectan drogas y personas privadas de la libertad. Compromiso 4, eliminar las desigualdades de género y todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave antes de 2020. Compromiso 5, garantizar que el 90% de los jóvenes tiene las habilidades, los conocimientos y la capacidad de protegerse del VIH y puede acceder a los sistemas de salud sexual y reproductiva antes de 2020 a fin de reducir el nuevo número de casos de infección por VIH en adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año. Compromiso 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con o en riesgo de o se ven afectadas por el VIH reciben protección social relacionada con el VIH antes de 2020. Compromiso 7. Garantizar que la comunidad presta al menos 30% de los servicios antes de 2020. Compromiso 8. Garantizar que las inversiones en VIH para 2020 aumentan a $26.000 millones estadounidenses, incluido un cuarto para la prevención del VIH y un 6% para la promoción social. Compromiso 9. Capacitar a las personas que viven con, en riesgo de o se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y puedan acceder a servicios legales a fin de evitar y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. Finalmente, el compromiso 10. Comprometerse a evitar que el SIDA permanezca en la sombra mediante la introducción de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, incluido el tratamiento para la tuberculosis, el cáncer cervical y las hepatitis B y C. Hasta ahí citado textual. Hemos revisado rápidamente algunos elementos de un solo documento. Queda mucho trabajo por hacer y el ejercicio que sugerimos a cada colectivo de los 11 países presentes es que realicen una evaluación, bien sea del nivel municipal, departamental o provincial, y ojalá pudiera ser de alcance nacional con la ayuda de sus tutores y con información de sitios web o de las instituciones a las que puedan acceder, que les permitan aproximarse, por mencionar algunas, a las categorías de cobertura, acceso y calidad relacionadas con los programas de atención al VIH, con la nueva perspectiva aportada por la salud colectiva. Muchas gracias.